Al mismo tiempo, nos permite también todas las otras cosas que permiten los datos abiertos, que es esto que me mencionaba de generar actividad económica encima de ellos. Y cosas muy interesantes, digamos. Para un municipio ayuda, por ejemplo, en Londres, el Fix My Street es un aplicativo que fue generado encima de los datos abiertos y fue generado por una empresa pequeña. Y realmente el Estado, ¿qué es lo que decidió hacer? Hacer un convenio con esta organización no gubernamental y está utilizando el aplicativo de ellos como solución pública. O sea, todo el gasto de desarrollo, de pensarlo, de traer la innovación, bueno, hubo un acuerdo, si hay alguien que lo hace mejor, y muchas veces la sociedad civil lo hace mejor, o el sector privado, bueno, pensar en cómo incorporar esto, ¿no? Yo creo que ya fui hablando un poco de lo que serían las políticas verdes en general. Yo creo que esto es muy importante en el sentido de que cuando el Estado da el ejemplo, las cosas realmente cambian. Entonces, hablar de esto y continuar imprimiendo papel parece ser un contrasentido. Entonces, las políticas, el papel no es solo el problema del papel. Tengo el problema de la tinta y la impresora y tengo el problema de los archivos que genero con esto. Los archivos son áreas físicas ocupadas con papeles, lo cual realmente es también un contrasenso, más cuando esto está en áreas nobles de la ciudad. A veces uno cuando hace estos costos del Estado, uno ve que ese archivo en realidad me está costando, por ejemplo, $20.000, $30.000. ¿Por qué? Porque estoy usando un área física noble en lugar de usarla para prestar realmente servicios. Entonces, este tema del papel, de cómo imprimo, de cómo... Esto es un tema que me parece bastante central y que yo creo que se viene discutiendo en casi todo el mundo. O sea, no solo de eliminar la impresión, sino de comenzar a generar procesos totalmente electrónicos. O sea, no digitalizar lo que hay, sino repensar la manera de generar políticas públicas y de controlarlas, ¿no? Bueno, yo creo que ya fui hablando de esto. Yo creo que, y aquí termino y ya entro en los datos, yo creo que otra cosa interesante que a veces hay mucha resistencia de parte del sector público es aprender del mercado, o sea, aprender algunas cosas que el mercado hace muy bien. Entonces, por ejemplo, el tema de reducir los costos de transacción. Muchas veces identificamos compras bien hechas, valores bajos, pero tuvo un proceso que tardó 4 meses de compra. Ese proceso de 4 meses cuesta más que lo que compré. Entonces, cuando empezamos a implementar las compras electrónicas en Brasil, me acuerdo uno de los ejemplos que llevamos al gobernador, que era, bueno, había una carpeta de este tamaño para comprar R$300 de agua mineral. Entonces, es claro que no me costó 300, me costó $40.000 el agua mineral. ¿Tá? ¿Por qué? Porque justamente esto es un costo oculto del uso de la máquina. El sector privado hace este tipo de cuentas y considera el costo total de propiedad o el costo total del proceso. Este es un tema que en mis 20 años de Brasil yo hice mi tesis de postdoctorado en San Pablo exactamente sobre este tema y desarrollé una metodología para ayudar a medir estos costos ocultos del gobierno. Estos costos, cuando uno los torna reales, la gente se sorprende, como les voy a mostrar ahora, pero bueno, esto es lo que me parece que tenemos que ayudar a que cada vez se torne más visible. Yo creo que este tema también, como decía, de aprovechar la escala que tiene, el poder de escala del gobierno y utilizar la descentralización y la capilaridad que tiene el gobierno. Entonces, no necesito centralizar una compra, necesito centralizar la inteligencia, puedo descentralizar la ejecución. Yo creo que este tema de que el mercado no sobrevive sin esto, de tener un ritmo muy rápido de incorporación de nuevas tecnologías, de innovaciones y de know-how, es algo que nos cuesta mucho como gobierno hacerlo. Tardamos mucho en darnos cuenta de que esas lámparas ya no se usan más y ahora hay una lámpara LED. Entonces, ¿cómo tenemos todo un proceso que está encima de una descripción de un determinado ítem? Nos cuesta cambiarlo. Otro tema, las impresoras, que hace algunos años la impresora costaba más que el cartucho, hoy ya cambió. Y continuamos comprando como si estuviéramos 10 años atrás. No contratamos servicios de impresión, continuamos comprando impresoras y cartuchos y esto tiene un costo altísimo. Yo creo que este tema de crear mecanismos que me permitan acortar los espacios de tiempo entre el ejecutor de la política pública y quien la piensa, ¿tá? Entonces así, el director de escuela no tiene por qué saber cuál es la mejor forma de comprar. Para esto tengo que tener una inteligencia dentro del Estado que pueda orientarlos. Ecuador viene haciendo un proceso de transformación muy intenso en la justicia, en donde una de las grandes cosas que hicieron es que les retiraron a los jueces toda
función de administrar los juzgados. Los jueces tienen que hacer justicia, tienen que administrar justicia. Contratar personas, asistentes, mandar a que pinten el edificio, a que arreglen el inodoro, esto no es función del juez. Entonces se creó un grupo de administradores que administra los edificios de la justicia, administradores públicos, y los jueces se dedican a la justicia. Esto es un movimiento muy interesante. Los directores de escuelas tienen que dedicarse a la enseñanza en las escuelas, no a comprar, no a administrar si se toma vacaciones o no se toma vacaciones. Entonces, yo creo que esto es algo de que necesitamos. Hay varias experiencias en el mundo que son muy interesantes y que vale la pena mirarlas y reflejarnos un poco en esto, ¿no? Y por último, yo creo que hay una cosa que el Estado está muy acostumbrado a controlar y a castigar, pero no a estimular. Y esto, los mecanismos de control muchas veces son muchísimo más caros y más ineficientes que las políticas de estímulo. Entonces, la mayor parte de la gente que está en gobierno, por lo menos así, yo soy una optimista por definición y por naturaleza, yo realmente creo que la mayor parte de la gente que está en gobierno quiere hacer las cosas bien. No conseguimos crear mecanismos para estimularlo a que lo hagan. Entonces, si yo no tengo ningún mecanismo que me diga, bueno, quien administra bien una escuela gana más, es muy difícil que esto se transforme, digamos, ese es el tipo de política de estímulo extremadamente polémico, pero que ya avanzó en todo el mundo, el tema de tener remuneraciones variables para los empleados públicos, tener criterios de evaluación muy claros y realmente tener una remuneración variable. Esto es lo que viene pasando. Comenzó aisladamente en Brasil, en un estado. Hoy prácticamente todo el país está discutiendo cómo hacerlo y ya se hace. España, que tiene también una situación sindical muy complicada, también ya lo hace. Entonces sus médicos, por ejemplo en Andalucía, reciben salarios variables por su trabajo. Bueno, hablando ya de números, un poco aquí reflejando lo que es este poder de compra, ¿no? Imaginándonos de lo importante que es gerenciarlo esto de una manera mejor. Esto que ya les comentaba, ¿no? Del poder de compra, y esto se repite en cualquier lugar. Si vemos aquí, ¿qué porcentaje de la leche producida en el país, por ejemplo, es comprada por el Estado y por las provincias? Entonces, exactamente esto es una cosa que es difícil tener la cuenta aquí, pero realmente es algo muy impactante. Cuando yo les hablaba de lo que son los costos, ya estoy con la reducción de costos con la innovación. Bueno, me están diciendo, voy a tener que empezar a correr, entonces voy a directamente ir a algunos números. En el caso de San Pablo, cuando nosotros empezamos a preguntarnos sobre este tema de lo que era, bueno, ¿cuánto cuesta hacer una compra? Y les decía, esto es un costo oculto. Bueno, con esta metodología que desarrollé, que hoy se usa en varios lugares del país, en varios otros países también, nosotros mostramos de que cada proceso de compra, esto era en el caso de compras hasta 80.000 reales, 40.000 dólares, daba 5.500 reales. Entonces, yo tenía a veces para comprar 2.000 reales, gastaba 5.500 en un proceso. Encontramos un grupo por ejemplo, en insumos de informática, para hacer una compra de varios ítems, eran compras que se hacían abajo de 600 reales, entonces se había comprado como un todo 300.000 reales, pero en realidad los costos procesuales habían sido de 17 millones. Entonces, en realidad, ese cartucho que yo creo que la compré a 40 reales, a 20 dólares, en realidad lo pagué 17 millones dividido la cantidad. Entonces, esto es una cosa de que es importantísimo concientizar al Estado de que lo vea, porque si no creemos que estamos gastando una cosa y ahí no nos conseguimos explicar por qué es que el Estado no tiene dinero para hacer otras cosas. Es por esto, porque gasta en procesos que hoy pueden ser sustituidos por tecnología. Con el mecanismo electrónico se pasó a gastar 1.500 reales, una reducción de 73% de los costos. Para las empresas también pasa esto. Las empresas, estas eran modalidades muy simples de abajo de 80.000, por eso el costo no era tan caro de las empresas, pero también tuvieron un ahorro de 94%. Las principales variables que muestran lo que sería esta economía, este ahorro, son este tipo de cosas. Aquí, este es un resumen, digamos, el espacio ocupado por las personas, los salarios, energía eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo tengo que correr? Bueno, aquí para los proveedores, las inversiones y el ahorro que se provocó con esto, ¿tá? Que llegamos a más de 33 billones solamente con compras, 33.000 millones. ¿Tá? Esto se repite en todo
el sistema electrónico de compras se pagó en 2 días de funcionamiento del sistema. Entonces, cuando alguien dice que no tiene dinero para innovar, que no tiene dinero para invertir, es porque no hizo la cuenta de en cuánto tiempo se paga la inversión. Toda inversión que migre un proceso de lo presencial al totalmente electrónico ahorra entre 80 a 90% de los costos. Entonces, con este tipo de argumentos realmente se muestra de que es solo decisión política avanzar, porque el dinero está, lo estoy gastando mal. Con 8 programas de gobierno electrónico, San Pablo ahorró, con otros procesos, 36.000 millones. El IPVA, todo lo que sea pago de impuestos, migrarlo de lo presencial al electrónico, ahorro entre 90-95% del costo. Solo voy a mostrar una cosa más, aquí salió un poco chico. Este es un trabajo que estamos haciendo ahora en el Estado de San Pablo, y eso que ya venimos avanzando, hace muchos años que hacemos esto, en donde en este grupo, digamos, en estos ítems de 12 billones, de 12.000 millones, vamos a conseguir ahorrar prácticamente 1 billón, 1.000 millones. ¿En qué? En esto que les decía, en alimentación. No es que vamos a cortarlo, al contrario, estamos trabajando para mejorar la calidad nutritiva y mejorar la alimentación, pero eliminando estos desperdicios. La papa, que la tiraba a la basura, no la tiro más y hago con esto grandes cambios. Entonces, con esto estamos consiguiendo reducir 19% del gasto total que se tenía en géneros alimenticios y con esto mejorar la calidad. En el resto de cosas también, digamos, telefonía. Probablemente esto les pasa a todos. Hay muchas líneas que eran analógicas, que se usaban y que nadie se tomó el trabajo de hacer un inventario de cuántas líneas telefónicas tenemos. Y muchas seguimos pagando mensualmente, pero ni siquiera hay aparato del otro lado. Nosotros identificamos solamente en un hospital 400 líneas en esta condición. Solo con esto yo consigo reducir más de 2 millones por mes. Entonces, ese es el tipo de ejercicio que me parece muy interesante colocarlo como desafío. En el resto de las cosas también, o sea, en tecnología, cuando pensamos en lo que tenemos, la multiplicidad de portales que tenemos, que muchas veces no se usan, entonces ese camino que se está siguiendo en todo el mundo de unificar portales y de tener una entrada del ciudadano al gobierno y no tener un portal de un ministerio del otro. Muchas veces los programas de gobierno tienen un portal único y con esto pago hospedaje, pago desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, me están mirando como que ya, chau, se terminó. Lo que les interese, yo les voy a dejar aquí mi contacto y, bueno, quien quiera profundizar alguno de los temas, con el mayor placer, se los ayuda a responder. ¿No está aquí Carlos Falet? ¿Salió? Bueno, porque lo iba... Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias por la presencia y estoy a disposición para resolver cualquier duda. Un fuerte aplauso y agradecemos a